Listo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Martín Esteban Escobar y el artículo que voy a desarrollar se llama PIM1 quinasa regula positivamente los comportamientos de mioblastos y la regeneración del músculo esquelético. Es un artículo que fue desarrollado por investigadores chinos de la Universidad de Shandong y la Universidad de Jinan y fue publicado el 10 de octubre del presente año en la revista Cell Death and Disease. Como revisión de tejido muscular, es importante tener en cuenta que este es un tejido excitable, contráctil, extensivo y elástico que tiene la capacidad de acortarse y cuyas funciones se relacionan con el movimiento del cuerpo, estabilización y postura, regulación del volumen de los órganos y la producción de calor. Cuando hablamos de tejido muscular, las denominaciones de célula, estas denominaciones cambian de la siguiente forma. Célula ahora es conocido como fibra muscular, membrana plasmática como sarcolema, citoplasma como sarcoplasma y retículo endoplasmático como retículo sarcoplasmático. También es importante tener en cuenta que el tejido muscular constituye aproximadamente un 40% de la masa corporal total. El tejido muscular se clasifica de acuerdo a la organización celular y a la presencia de unidades funcionales denominadas sarcómeros. Los sarcómeros son agrupaciones de filamentos delgados de actina y filamentos gruesos que interactúan y permiten el acortamiento del tejido. Además, estos se organizan en patrones de bandas característicos que le brindan la apariencia estriada al tejido muscular esquelético y al tejido muscular cardíaco. El tejido muscular esquelético se asocia fundamentalmente a los huesos y sus células o fibras musculares se comportan como un sinsitio con los núcleos ubicados fundamentalmente a los costados. El tejido muscular cardíaco se encuentra fundamentalmente en el corazón. Y a diferencia del tejido muscular esquelético, sus células presentan núcleos centrados y las fibras se pueden dividir, como se observa en la imagen. Finalmente, el tejido muscular no estriado o tejido muscular liso presenta células alargadas con núcleos centrados, cuya capacidad de contracción se ve mediada por densidades citoplasmáticas que contienen alfa-actina, que interactúan con filamentos de actina y miosina. Este tipo de tejido muscular se encuentra fundamentalmente en tejidos viscerales y se relacionan directamente con el peristaltismo. Ahora bien, la regeneración del músculo esquelético se ve mediada por una reserva de células madres que también se denominan células satélites o SCs que se encuentran entre el sarcolema de la fibra muscular y la lámina basal. Cuando ocurre una lesión, ocurre la activación de estas células y pues este proceso se resume en el siguiente esquema. Entonces, inicialmente tenemos la lesión, posteriormente las células satélite se activan, proliferan en mioblastos, estos mioblastos se diferencian y se funcionan formando el miotubo. Y pues aquí podemos observar una de las características principales de las fibras musculares del tejido esquelético, que es que se comportan como un sinsitio y posteriormente ocurre la regeneración y el reparo de la lesión inicial. Estos fenómenos de proliferación y diferenciación y fusión tienen su pico aproximadamente de 3 a 7 días después de la lesión. Además, también se ven regulados por la activación secuencial de factores reguladores miogénicos en células satélite. Los factores reguladores miogénicos en las células satélite son fundamentalmente los siguientes. Cuando la célula satélite se encuentra inactiva, es decir, en su modo de reserva, se expresa fundamentalmente el factor regulador PAC7, que es un factor de transcripción. Después de la lesión, las células madre o las células satélite pueden seguir dos vías. La primera es la vía de activación, en la cual los factores de transcripción MIF5 y MIOD, miogenina y MRF4 permiten la proliferación en mioblastos y diferenciación y fusión en miotubos. O también se puede mantener la expresión de PAC7, lo cual se relaciona directamente con el mantenimiento de la reserva de células madre o células satélite.
que regula la expresión de los factores reguladores miogénicos. En estudios anteriores se ha encontrado que los principales reguladores de estos factores son proteínas quinasas, es decir, proteínas que tienen la capacidad de fosforilar sustratos. Entre las principales proteínas quinasas encontradas están la ERK y la JNK, que se relacionan con la autorrenovación de células satélites, la proteína quinasa TAC, que se relaciona con la proliferación, y las proteínas P38, MAPK, LKB1 y JAK, que se relacionan con la diferenciación de células satélites. Adicionalmente, se ha observado la presencia de una proteína llamada PIM1, es decir, la proteína serina treonina quinasa, pero no se ha encontrado una relación directa con la regeneración del músculo esquelético. En este sentido, el objetivo de los investigadores fue dilucidar el papel de PIM1 en la regeneración del músculo esquelético. Para ello, los investigadores evaluaron inicialmente la expresión de PIM1. Lo que hicieron fue tomar ratones e inyectar a una parte de ellos Notexin. El Notexin es una sustancia que inhibe la transmisión neuromuscular al bloquear la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas. Inyectaron este Notexin en el músculo tibial anterior de las extremidades posteriores del ratón y con el propósito de generar una lesión, y pues se mantuvieron ratones wild type. Se realizó un Western blot después de 3, 7, 14 y 28 días para ambos ratones, es decir, con presencia o ausencia de Notexin, y se evaluó la expresión de PIM1. Lo que notaron es que PIM1 se expresa fundamentalmente como dos bandas, lo cual se asocia con su carácter de quinasa, donde una banda representa, la banda más pesada representa a la proteína fosforilada y a la otra la proteína no fosforilada. Y lo que se observa es que hay un aumento de la expresión de la proteína PIM1 en 3 días y 7 días después de la aplicación de la inyección del Notexin, y pues después va disminuyendo. Se utiliza actinina como control para evaluar la cantidad de sustancias agregadas por columna y se observa que en todos los casos permanece constante, lo cual no va a alterar los resultados observados. Los resultados de este Western blot se cuantificaron y se representaron en la siguiente gráfica. Por un lado tenemos en el eje Y la cantidad de proteína PIM1 por radio de actinina, y en el eje X los días después de la inyección de Notexin. Y se observa, como ya había mencionado, un aumento de la expresión de esta proteína 3 y 7 días después de la inyección del Notexin, lo cual concuerda con el aumento de proliferación, diferenciación y fusión que ya había comentado anteriormente. Bueno, posteriormente se observa una disminución y pues en cuanto al vehículo siempre permanece constante. Otra forma de evaluar la expresión de PIM1 fue a partir de Real-Time PCR, donde evalúan el nivel relativo de ARN mensajero y se obtienen los siguientes resultados. Entonces se observa que en presencia de Notexin hay un aumento del nivel relativo de ARN mensajero a los 3 y 7 días post-injection, y después hay una disminución de la cantidad de ARN de PIM1, lo cual se relaciona igualmente con los picos ya mencionados de proliferación, diferenciación y fusión. Lo anterior confirma los resultados vistos anteriormente en la cuantificación del Western blot, y de esta forma se establece que la expresión de PIM1 probablemente está involucrada con el proceso de regeneración del músculo esquelético mediado por mioblastos. Para obtener una mejor comprensión del efecto de PIM1 en los comportamientos de los mioblastos, se establecieron líneas celulares de mioblastos C2-C12 de baja expresión y sobreexpresión de la proteína PIM1. Como se esperaba, con los niveles de baja expresión disminuyó la expresión de la proteína PIM1 comparadas con el control, y los de sobreexpresión
evidenció pues un aumento de la expresión de la proteína PIM1. Se utiliza alfa-tubulina para comprobar que la cantidad de sustancia agregada por columna sea la misma y los resultados no se afecten. Estos resultados de este Western blot se cuantificaron y se representaron en estas dos gráficas. Entonces, por un lado, se tiene en cuenta el nivel relativo de proteína PIM1 y por el otro, los controles y infección de sustancia que sobreexpresa y que disminuye la expresión, y pues se obtienen los resultados esperados, que es decir, los niveles que bajan la expresión, pues hay un nivel relativo de proteína PIM1 menor comparados con el control, y los niveles de sobreexpresión de la proteína PIM1, los niveles relativos de proteína pues aumentan comparados con el control. En el mismo sentido, se procede a evaluar la viabilidad celular por el ensayo CSK8, que es un ensayo de tinción, y se observa que al silenciar la expresión de proteína PIM1, la viabilidad celular relativa en porcentaje disminuye, contrario a la sobreexpresión de la proteína PIM1, donde la viabilidad relativa celular aumenta hasta unas 48 horas. Posteriormente hay un decaimiento, lo cual relacionan con una baja en la cantidad de esta sustancia dentro de la línea celular C2-C12. Otra forma de comprobar los resultados anteriores fue a partir de la tinción EDU, que es un tipo de tinción que marca células en proceso de proliferación, y pues la técnica se basa en el marcaje de ADN fundamentalmente. La tinción se realizó en la misma línea celular C2-C12 de mioblastos, tanto para un control como para los niveles de infección de baja expresión de PIM1. Lo que se observa en esta imagen es que en el control hay varias células en proceso de proliferación celular comparadas con en la imagen del silenciamiento de la PIM1, donde inicialmente hay menor número de células marcadas, y además de eso, las células que se marcan en proceso de proliferación celular es menor. Los núcleos celulares se marcaron con Hochets, y pues se cuantificaron estos resultados y se esquematizaron en la siguiente gráfica, donde por un lado se muestra el porcentaje de células EDU positivas y por el otro se muestra el control y las células infectadas con la sustancia que baja la expresión de la proteína PIM1. Lo que se observa es que aproximadamente en el control aproximadamente hay un 60% de células EDU positivas, quiere decir un 60% de células en proceso de proliferación, comparado con las células con baja expresión de PIM1, donde se observa un 40% de células EDU positivas en proliferación, lo cual indica que hay una disminución en la proliferación celular, lo cual concuerda con los resultados vistos anteriormente. También se quiso evaluar la apoptosis celular en la misma línea celular, infectando las células con la sustancia que baja la expresión de la proteína PIM1. Entonces lo que se observa es, bueno, la tinción se realiza con túnel, que marca fundamentalmente ADN cortado, producto del proceso apoptótico, y los núcleos celulares se marcaron con DAPI. Se observa en el control que hay una baja cantidad de células en proceso apoptótico comparado con las células C2-C12 infectadas con la sustancia que disminuye la expresión, donde hay un aumento de células en proceso de apoptosis. Estos resultados también se cuantificaron y se expresaron en la siguiente gráfica, donde por un lado nos muestra las células túnel positivas en porcentaje y por el otro lado el control y las células infectadas con la sustancia que disminuye la expresión de PIM1, lo cual muestra que hay un aumento de porcentaje de células túnel positivas
con la sustancia que disminuye la expresión, es decir, hay un aumento de apoptosis celular, y comparado con el control, donde el porcentaje es aproximadamente del 2% contra un 9% aproximadamente. Posteriormente se realizaron ensayos de inmunohistoquímica para los factores de transcripción relacionados con la supervivencia de mioblastos y con la proliferación de los mioblastos. Como ya habíamos visto, el PAC7 se relaciona con la supervivencia y el MIO-D con la proliferación. Se hicieron estos ensayos en una prueba control y en células C2C12 infectadas con la sustancia que disminuye la expresión de PIM1. Los núcleos de las células se tiñeron con DAPI y pues lo que se observa es que hay una disminución de la cantidad de células que expresan el factor de transcripción PAC7 relacionado con la supervivencia de mioblastos. En el mismo sentido, se realizó la inmunofluorescencia con el factor de transcripción MIO-D relacionado con proliferación en un grupo de células C2C12 control y en otro grupo de células infectadas con la sustancia que disminuye la expresión de PIM1, y en este último se observa una disminución de la expresión del factor de transcripción MIO-D comparados con el control. Ambos resultados de ambas pruebas de inmunofluorescencia se cuantificaron y se representaron en las siguientes gráficas. Entonces se observa, por un lado, el porcentaje de células PAC7 positivos en el control y en las células de baja expresión de la proteína PIM1, donde hay una disminución de un 60% a un 20% aproximadamente de la expresión de este factor de transcripción relacionado con supervivencia de mioblastos C12 en este caso, y en el mismo sentido se observa igual el porcentaje de células MIO-D positivas en el control y en las células donde baja la expresión de PIM1, e igualmente hay una disminución de la expresión de este factor de transcripción relacionado con proliferación. Entonces, de esta forma, se establece que la proliferación y la supervivencia de mioblastos C2C12 dependen de la quinasa PIM1. A continuación, se tomaron ratones machos y hembra y se realizó la deleción del gen que codifica para la proteína PIM1 por CRISPR-Cas. Bueno, se tomaron los pesos después de 0 a 12 semanas después del nacimiento, y se observó que en los machos, tanto en los machos como en las hembras, hay un retraso general del crecimiento en los ratones knockout. Por un lado, los machos, acá tenemos la línea azul representa el control y la línea roja representa el ratón knockout, y se observa un retraso. En este lado relacionan el crecimiento con el peso en gramos, y pues acá tenemos la edad. E igualmente con las hembras se toma el peso después del nacimiento hasta 12 semanas después, y se observa un retraso también en las hembras knockout. Luego de esto, los investigadores quisieron evaluar el papel de PIM1 en la regeneración del músculo esquelético. Para ello, volvieron a inyectar neotoxin en las extremidades posteriores del ratón, específicamente en el músculo tibial anterior, que es este que se encuentra acá señalado. Y inyectaron esta sustancia a ratones knockout y a ratones wild type para la proteína PIM1. Posteriormente se realiza una real-time PCR que evalúa los niveles relativos de ARN mensajero que codifica para la proteína PIM1 con presencia y ausencia de neotoxin. Lo que observaron es que en los ratones knockout, pues no hay en ninguno de los dos casos, es decir, con presencia y ausencia de neotoxin, no hay niveles de ARN mensajero que codifiquen para la proteína PIM1, como es de esperarse, y que aumentan en los ratones wild type para la proteína PIM1, aumentan los niveles relativos de ARN mensajero de la misma cuando hay una lesión inducida por la sustancia NTX comparado cuando no la hay.
Luego de esto, se realizó una tinción hematoxilina eosina de la sección transversal de del músculo tibial anterior en ratones knockout y en ratones wild type para la proteína PIM1 a los 7 y 14 días después de la inyección. Y pues se utiliza una sustancia salina como control. Lo que se observa en ambos casos, en los casos donde la PIM1 está noqueada, es que la regeneración del músculo es retardada comparado con los ratones wild type para la proteína PIM1, tanto a los 7 como a los 14 días. Para comprobar lo anterior, se realiza un conteo relativo de las fibras en corte por área, en corte transversal, después de 14 días después de la inyección de NTX en ratones wild type para la proteína PIM1 y en ratones knockout. Lo que se observa es que en los ratones knockout hay una disminución de las fibras musculares esqueléticas, aproximadamente un 85%, comparados con las wild type, que son aproximadamente un 110% de fibras ubicadas en la región del músculo. Del mismo modo, se evaluó la fuerza de la contracción del músculo. Esto lo hacen anestesiando el ratón en general. Se abre el músculo, se conectan electrodos y se envían impulsos eléctricos para estimularlo. Esto se hizo tanto en ratones wild type como en ratones knockout. Y lo que se observa es que aumenta la fuerza de contracción muscular en los ratones wild type comparada con los ratones knockout. Esta fuerza de contracción se cuantifica en newtons por gramo y se observan exactamente los mismos resultados. Un aumento de esta fuerza de contracción en ratones wild type para la proteína PIM1 comparado con los knockout. Lo anterior permite establecer que la eliminación de la proteína PIM1 en el músculo esquelético restringe la regeneración de miofibras y retarda la recuperación de la fuerza después de una lesión muscular. En conjunto, el estudio en general proporciona un objetivo potencial para la manipulación de los mioblastos in vitro y en general para la terapéutica de la lesión del músculo esquelético basada en mioblastos. Para terminar, las preguntas que planteé fueron las siguientes. La primera, mencione al menos un marcador molecular para células satélite en estado activo e inactivo. Para estado inactivo, es decir, en estado de reserva, el marcador molecular es PAX7 y en estado activo existen varios marcadores moleculares, pero el que más se trabajó en este artículo fue el marcador MIO-D. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mecanismo molecular del Notexin NTX que lo hace tóxico para las células del músculo esquelético? La respuesta a esta pregunta es que el Notexin inhibe la transmisión neuromuscular al bloquear la liberación de acetilcolina desde los extremos nerviosos. Esto es todo, muchas gracias.